Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 12:38. Dicen de ella que es muy dolorosa. Lo cierto es que nadie está a salvo de sufrir una hernia discal. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué síntomas tiene? ¿Se puede resolver sin necesidad de acudir a la cirugía? De esto y más vamos a hablar con Manuel Trujillo. Él es cirujano del Hospital La Paloma de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Primero, siento, Javier, corregirle. Soy Manuel González Murillo. Perdóneme la corrección. Manuel González, vale, muy bien, perfecto, la apuntamos. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Lo que sabemos de la hernia discal, lo poquito que sabemos es, no sé si es un síndrome o una enfermedad que afecta al disco intervertebral. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, es una enfermedad que se produce cuando el disco va perdiendo hidratación y eso ocasiona que el disco se abombe. Y al abombarse, en la zona donde discurren los nervios, puedes comprimirlo. Comprime los nervios y eso nos ocasiona el síntoma que todos conocemos como ciática o dolor que se irradia por la pierna, por la parte posterior de la pierna. ¿Pierde hidratación? ¿Y por qué pierde hidratación? ¿Y cómo mantenerlo hidratado? Si es que se puede, doctor. Pues es un fenómeno que es inherente a la edad y a la degeneración que se produce en el cuerpo. Este amortiguador va pasando un tiempo y hay ciertos factores que pueden hacer que se degenere antes. Pues muchas veces no mantener una musculatura adecuada en la zona lumbar, en la zona abdominal, lo que es pues el sedentarismo, eso puede producir que se degenere antes, efectivamente. Todos pensábamos que de repente la hernia discal, doctor, se puede producir por un esfuerzo o por demasiado ejercicio físico. Sin embargo, parece que es todo lo contrario, por llevar una vida sedentaria. Hay en ocasiones en personas sedentarias que hacen esfuerzos, efectivamente, cuando ya hay una pérdida de hidratación, se puede producir la hernia, porque lo que nos produce en ese disco es que podríamos calificarlo como un neumático que se pincha. Igual que, que se pincha el neumático, pues en el disco también se nos puede producir una rotura del anillo fibroso y una salida del contenido de ese disco, que es nuestro amortiguador natural entre las vértebras. Y eso ocasiona la compresión de los nervios. Por supuesto que puede hacerse tratamientos para evitar cirugía. Se pueden hacer tratamientos tanto rehabilitadores como infiltraciones por la unidad del dolor. Pero si llegado el momento hay que hacer una cirugía, la cirugía de columna ha cambiado mucho. Es decir, ya no estamos en cirugías de largo proceso de recuperación. Ha cambiado a cirugías de mínima invasión. Y con esta mínima invasión podemos conseguir resultados muy rápidos de recuperación, una recuperación temprana para volver al trabajo y al deporte habitual que tengamos. Pero luego es muy importante fortalecer y conseguir una fisioterapia una vez que resolvamos el proceso para que no tengamos de nuevo problemas. Me ha gustado muchísimo ese símil de amortiguador. Además, yo creo que es bastante gráfico y lo entendemos todos perfectamente. El síntoma habitual, el primer síntoma, doctor, es ese dolor punzante y casi insoportable. Efectivamente, y es verdad que no podemos calmarlo ni con pastillas. Cuando se produce una hernia discal y da un dolor radicular hacia la pierna, es difícil que con pastillas calme. Muchas veces tenemos que acceder a unidades de dolor, a infiltraciones alrededor del nervio, para que nos mejore y nos disminuya la inflamación de ese nervio. Cuando eso ya no da resultado, se pueden acceder a cirugías. Y en este caso, la cirugía que yo hago en La Paloma es la cirugía endoscópica. Es una cirugía en la que con menos de 1 centímetro de incisión y con la ayuda de una cámara, quitamos lo que sobresale del disco para que no comprima el nervio. Es una técnica novedosa, innovadora, y que está teniendo unos resultados excelentes. ¿Se puede ser asintomático con una hernia discal o es imposible? La mayor parte de las personas que tienen hernia discal son asintomáticas, es decir, podemos tener hernias que si nos hacemos una resonancia lumbar las podemos ver y no tener ninguna sintomatología. Es decir, protusiones que son abombamientos del disco y hernias discales pueden ser totalmente asintomáticas. Si son asintomáticas, no hacemos nada. Cuidarnos, higiene postural, mantenernos activos, hacer deporte y no tener que acceder a ningún tratamiento. ¿En qué momento hay que acudir al médico, doctor? Por supuesto, si lleva un tiempo con dolor, tanto lumbar como irradiado hacia la pierna, y no mejora con medicación habitual, con analgésicos,
ahí sí tenemos que acudir a un especialista en columna, pues para determinar si necesitamos más pruebas, radiografías, resonancia, electromiogramas, diferentes pruebas que nos harán ver si de verdad tenemos un proceso que requiera tratamiento no conservador. Ese dolor de la ciática que parece que viaja a través de las caderas, glúteos e incluso en la parte posterior de la pierna, ¿es un indicativo de que quizás tengamos un problema de hernia discal? Efectivamente, cuando hay un dolor que se irradia desde el glúteo hasta casi los dedos o hasta los dedos, posiblemente tengamos o una protusión o una hernia que nos puede estar irritando el nervio. Es uno de los diagnósticos, efectivamente. Teniendo en cuenta que nos dice que es un desplazamiento de ese amortiguador, ¿no? Que insisto que es un ejemplo bastante claro. Sin cirugía se puede mejorar considerablemente, incluso se puede reparar ese amortiguador. La mayor parte de las personas que han tenido una lumbalgia o una lumbociática mejoran con tratamiento conservador, es decir, con un tratamiento analgésico y esperar algo de tiempo, se mejora. Pero cuando ya pasa... está desplazada, si está desplazada, los profanos en la materia, que no entendemos que habría que ponerla en su sitio, ¿no? No, el problema es que lo que hace es los síntomas, puede haber hernia sin síntomas, es decir, puede existir protusión sin síntomas. Entonces, lo que tenemos que curar los síntomas. Luego ya podemos acceder, no vamos a tener no ponemos una espalda nueva, no tenemos una espalda nueva, tenemos que cuidar la que ya tenemos. Claro. Entonces, podemos tener hernia, pero lo que hay que estar tranquilo es con respecto a los síntomas. Si no tenemos síntomas, si tenemos hernia, podemos estar tranquilos, la más que hay que cuidarse lo que ya tenemos. Vamos a suponer que estamos en un caso en el que no se necesite medicina conservadora, sino una cirugía. ¿Cuál es la calidad de vida que tienen estos pacientes después de una cirugía de hernia discal? Pues ha cambiado totalmente a lo largo de los años y ahora conseguimos personas que vuelven a su vida habitual y a hacer deporte. Tenemos personas que quitamos únicamente la hernia y es una disectomía simple o disectomía endoscópica como la que realizo yo en el Hospital La Paloma. Y vuelven a hacer su vida normal al mes y medio de la cirugía. Si tenemos que hacer otro tipo de cirugías en los que ya el disco se ha degenerado mucho y lo que hay que es anularlo y hacer una artrodesis o fusión con tornillos y barras, también conseguimos recuperaciones muy buenas. Es decir, cuando está bien indicada la cirugía, si se establece un protocolo de recuperación y de rehabilitación, se consigue una vida normal. Es decir, no tenemos por qué asustarnos, hay que quitar ese miedo a la cirugía está para ayudarnos, no hay que tener el miedo que hacían antes o que decíamos antes que no se conseguía una vida normal. Ha mejorado todo mucho y con técnicas de mínima invasión conseguimos resultados espectaculares. ¿Se puede volver a reproducir otra hernia discal en ese mismo lugar donde se ha actuado? Efectivamente, es una magnífica pregunta. Se puede volver a reproducir porque no quitamos el disco completo. Lo único que hacemos es el contenido que ha salido de ese disco que está pinchado, por decirlo de alguna manera coloquial, quitamos ese contenido que está irritando el nervio. Pero puede volver a salir por esa zona resto del contenido del núcleo pulposo, que es la zona central del disco. Sí, puede volver a salir. Es una reherniación. Y se podría volver a hacer cirugía para quitarlo. Es decir, sí puede volver, sí. Y ya para acabar, para dejarlo claro, ¿cómo se previene, doctor? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir una hernia discal que tanto dolor nos produce? Sobre todo, es muy importante no ser sedentarios, es decir, tener una nutrición adecuada, hacer ejercicio físico aeróbico habitual, mantener fortalecida todo lo que es nuestra faja lumbar natural, que son los abdominales, los músculos lumbares, es decir, hacer abdominales hipopresivos con gente especializada que los enseñe, hacer yoga, pilates, natación, ciertos ejercicios que nos ayudan a mantener pues una buena tonificación muscular, que va a ser la que evite la deshidratación y la degeneración del disco lumbar. Pues con este consejo especializado y profesional despedimos al doctor don Manuel García, cirujano del Hospital La Paloma de Las Palmas González, don Manuel González, disculpe, del Hospital La Paloma. Don Manuel, gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier. Un saludo, gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media.